Bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de la Real Academia de Medicina en la que voy a hablar de inseguridad alimentaria en adolescentes, en concreto sobre las claves de cómo deberíamos abordar este problema en adolescentes. Lo primero de todo es empezar hablando de qué es la seguridad alimentaria. Sí que es cierto que en la literatura podemos encontrar muchas definiciones al respecto, pero habría dos que son las más frecuentes en la literatura académica actualmente. La primera de ellas es la propuesta de la FAO, que nos habla de la seguridad alimentaria como una garantía de acceso, no solo económico, sino también físico y social a los alimentos. Unos alimentos que deben tener o reunir una serie de características específicas, no solo en términos de calidad nutricional, sino también de seguridad y que sean suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de las personas. Además, la definición de la FAO también hace hincapié sobre las preferencias alimentarias en la alimentación a la hora de hablar de seguridad alimentaria. La otra definición más extendida es la propuesta de Anderson, que nos habla también de esas dificultades o esa garantía de acceso más bien, pero establece como requisito la disponibilidad inmediata a los alimentos. Además de añadir de que estos alimentos se deberían conseguir de formas socialmente aceptables. Si seguimos con la definición de la FAO, esta nos habla de 6 dimensiones de la seguridad alimentaria. La primera de ellas es la disponibilidad de los alimentos en términos de producción, que haya suficientes para su consumo, pero también nos habla del acceso, no solo económico, en términos de que tenemos que tener los recursos suficientes para poder conseguir esos alimentos o los medios para su almacenaje o su consumo, sino también un acceso físico en términos de que los alimentos estén cercanos a nosotros o que contemos con los medios para desplazarnos, por ejemplo un vehículo, y conseguir esos alimentos. Y por último, el acceso social, en términos de que si recuperamos la definición de Anderson, nos habla de esas formas socialmente aceptables de conseguir alimentos. Y en este sentido, recurrir a bancos de alimentos o comedores sociales no se considerarían formas socialmente aceptables. Pero también, dentro del acceso social, hablaremos de esas políticas que determinan cuáles son los segmentos prioritarios de la población para recibir determinadas ayudas alimentarias en este caso. Una tercera dimensión sería la de utilización, que es esa más relacionada con la seguridad sanitaria de los alimentos, en términos de que sean alimentos seguros para su consumo y también que sean saludables, de un alto valor nutricional. Estas 3 dimensiones de disponibilidad, acceso y uso deberían poderse mantener a lo largo del tiempo y es por tanto que cobra relevancia la dimensión de estabilidad en la seguridad alimentaria. Unas dos últimas dimensiones, la de sostenibilidad y agencia, acercan el concepto de seguridad alimentaria al de soberanía alimentaria, en términos de sostenibilidad ambiental, pero cuando hablamos de agencia nos referimos a la capacidad de las personas o de las comunidades de poder decidir sobre los medios y las formas de producción, almacenaje, distribución y consumo de los alimentos. Por tanto, es muy diferente el concepto de seguridad sanitaria de los alimentos, que a veces se utiliza como sinónimo de seguridad alimentaria, al menos en el contexto hispanohablante. Cuando alguna de estas dimensiones no se puede cubrir, entonces es cuando hablaríamos de inseguridad alimentaria. En términos de gravedad, hablaríamos de inseguridad alimentaria leve cuando existe preocupación e incertidumbre para conseguir los medios suficientes y lograr reunir los alimentos que necesitamos para nuestra dieta. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria moderada, entonces nos referimos a cuando la calidad o la variedad de la dieta se ve comprometida, pero también podríamos tener esos sentimientos de preocupación e incertidumbre. Y por último, inseguridad alimentaria grave, cuando ya una persona se salta una comida o pasa un día entero sin comer por no contar con los recursos necesarios para conseguir esos alimentos. En términos de temporalidad, hablaríamos de inseguridad alimentaria transitoria, por ejemplo, cuando una de las personas de la familia pierde el trabajo, entonces podría esa familia sufrir inseguridad alimentaria, pero no tiene por qué ser algo frecuente o crónico. En cuanto a la inseguridad alimentaria cíclica o estacional, esta está más relacionada con aspectos climáticos, pero también, por ejemplo, en familias que tienen trabajos de fijo discontinuo y hay periodos del año en los que tienen mayores ingresos que otros. Y por último, la inseguridad alimentaria crónica, que está más relacionada con carencias a nivel estructural, principalmente relacionadas con la pobreza.
El impacto de la inseguridad alimentaria en los adolescentes es especialmente relevante porque se considera la adolescencia como un periodo de mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Ese periodo que va de los 10 a los 19 años se caracteriza por ser una etapa de muchísimos cambios, no solo físicos, sino también emocionales, cognitivos e incluso sociales. Y cualquier evento estresante que pueda suceder a los adolescentes durante este periodo puede tener graves consecuencias en su desarrollo. Además, durante esta etapa, los adolescentes van ganando mayor autonomía a medida que van perdiendo protección parental e incluso institucional. Es por esto que se les considera una población especialmente vulnerable. El impacto que la inseguridad alimentaria tiene en los adolescentes no solo se circunscribe al ámbito físico por esa carencia de alimentos o de nutrientes, que se puede ver reflejada, por ejemplo, en retraso en el crecimiento o malnutrición, ya sea por exceso o por defecto, sino también un impacto emocional y psicológico por esa preocupación constante que puede desarrollar los adolescentes, pues sentimientos de ansiedad, depresión, problemas de conducta como agresividad, a veces incluso también vergüenza. En el ámbito social vemos un impacto también, ya que generalmente la inseguridad alimentaria está relacionada con contextos de pobreza. Por tanto, los adolescentes podrían sufrir el estigma asociado con esa pobreza y podrían recurrir a ese aislamiento o mayor soledad para evitar sentirse juzgados o estigmatizados. Además de que a veces los propios adolescentes asumen roles más adultos y deciden abandonar precozmente los estudios para incorporarse al mercado laboral y ayudar en el hogar. Y por último, también se ha visto que el impacto que la inseguridad tiene en los adolescentes no solo es a corto plazo, sino también a largo plazo. Este impacto, sobre todo a nivel de patrones y conductas alimentarias, tiene unas consecuencias a largo plazo en esos hábitos de vida en los adolescentes cuando ya llegan a la adultez, pero también el propio abandono precoz del sistema educativo también reduce las oportunidades futuras de los propios adolescentes. Por tanto, vemos un impacto en los adolescentes no solo a través de mecanismos nutricionales, por esa carencia de alimento o de nutrientes, sino también no nutricionales. En cuanto a la prevalencia de inseguridad alimentaria en adolescentes, los más jóvenes, entre 11 y 14 años, estaría alrededor del 25%, llegando hasta un 30% en los adolescentes más mayores. Esto llama la atención ya que son tasas mucho más altas que en población general, que apenas llegan al 20%. Y aquellos adolescentes de familias monoparentales o monomarentales en concreto, donde el principal proveedor de la familia es una mujer, porque son madres solteras, con menor nivel socioeconómico, menor nivel educativo o que sean de origen inmigrante y tengan inseguridad habitacional o laboral, pues se les van añadiendo capas de vulnerabilidad para sufrir inseguridad alimentaria. En el caso de España, la prevalencia oscila entre un 12 y un 19%, pero podríamos suponer que puede llegar a ser mayor, ya que las tasas de pobreza infantil en España son bastante altas. De hecho, somos el país con las tasas más altas de pobreza infantil en Europa, llegando a casi el 30%. En el caso de las Islas Baleares, entre leve, moderado y grave, la prevalencia estaría alrededor de un 40%, y en los casos más graves, alrededor de un 10%. Y de nuevo, la pobreza infantil en menores de 18 años en nuestra comunidad autónoma es casi del 20%. ¿Cómo podemos identificar la inseguridad alimentaria en adolescentes específicamente? En el ámbito físico, debido a estas formas de malnutrición o esta diversidad de patrones alimentarios, podemos ver pérdidas o fluctuaciones en el peso que no tienen por qué ser explicadas por otro motivo, fatigas, mareos, dolor de cabeza derivados de esta falta de nutrientes esenciales, que tienen una repercusión en el ámbito escolar. En este caso, debido a una baja concentración, pues podemos ver peor rendimiento escolar. En el ámbito más emocional podemos ver expresiones de diferentes emociones como ansiedad, vergüenza, estrés o culpa por la situación económica familiar, o incluso sentimientos de tristeza o irritabilidad que no tienen por qué ser explicados por ser simplemente adolescentes. En el ámbito social podemos ver que estos adolescentes eviten asistir a actividades que impliquen la comida, como meriendas, cumpleaños con amigos, excursiones. También en el ámbito escolar, generalmente los profesores lo que suelen detectar son aquellos adolescentes que no llevan merienda al instituto, que siempre llevan lo mismo. También podemos empezar a ver esas formas de aislamiento social por miedo a que se note su situación familiar, o la dificultad para participar de otras actividades extraescolares, por ejemplo,
porque no se tienen los recursos para ello. En cuanto a más a nivel conductual, vemos que estos adolescentes pueden poner en marcha estrategias de ahorro, como saltarse comidas, racionarla o intentar optar por alimentos de mayor energía, pero no por ello mayor calidad nutricional, pero que son precisamente los más baratos, ¿no? También podemos ver formas de responsabilidad invertida o parentificación en la que los adolescentes van asumiendo roles adultos, como vigilar lo que comen sus hermanos, priorizar la alimentación de sus hermanos o aceptar trabajos precarios para colaborar en el hogar de manera económica. También podemos ver conductas alimentarias de riesgo como esconder la comida, darse atracones o comer muy rápido, normalizar el hambre, quitarle importancia a eso, o tener pensamientos tipo intento no pedir comida para no molestar, como lo mínimo para que mis hermanos tengan, o no compro nada en el instituto porque es caro. En el ámbito familiar, lo que podemos detectar en los progenitores son esas expresiones de preocupación por no llegar a fin de mes, ingresos fluctuantes, gastos muy altos en el caso de la vivienda, que lo que hacen al final estas familias es priorizar, ¿no?, estos gastos más urgentes, y en la lista de prioridades pues lo último que suele estar es la alimentación. O también vemos esa dependencia de comedores sociales o ayudas o programas de ayuda alimentaria. ¿Cómo podemos detectar la inseguridad alimentaria más allá de estas otras expresiones? Pues tenemos herramientas para ello, como la escala CEFIES, que lo que intenta es recoger esas diversas expresiones de inseguridad alimentaria en adolescentes, como esa preocupación, vergüenza o el hecho de saltarse alguna comida, pero no es una herramienta muy factible de utilizar en la práctica clínica habitual. Tenemos algunas otras herramientas, aunque generalmente están más extendidas en el contexto anglosajón. En el caso del hispanohablante solo contamos con el Hunger Vital Sign, que está traducido al castellano, y son 2 preguntas de cribado de inseguridad alimentaria, y si se contesta afirmativamente a alguna de las 2, se considera que ese adolescente en este caso estaría en riesgo. Algunas consideraciones para el cribado y cómo podemos incorporarlo a la práctica habitual sería aprovechar los sistemas o los programas ya existentes, como por ejemplo el de Niño Sano, en el que ya se valora aspectos de alimentación. Se podría aprovechar e introducir estas preguntas de cribado, que lo que hace es normalizar, en este caso, el abordaje de la inseguridad alimentaria, que no se vea como algo excepcional, y también nos permite facilitar el seguimiento del mismo. Es importante tener en cuenta un abordaje centrado, en este caso, en el adolescente o la familia, utilizando un lenguaje adaptado a su background cultural o socioeconómico. Intentar utilizar mediadores culturales en la medida de lo posible para, en este caso, adaptar culturalmente el enfoque. Evitar la estigmatización a la hora de hacer las preguntas, no hacerlo desde una manera culpabilizadora hacia las familias o el adolescente, y ser sensible a otras experiencias traumáticas que haya podido sufrir, en este caso el adolescente, ya que pueden ser frecuentes con la propia inseguridad alimentaria, como casos de maltrato infantil, racismo estructural. Y por último, la importancia de derivar a los recursos adecuados cuando se detecta una carencia en este caso, de inseguridad alimentaria. Es importante tener a disposición un mapa de recursos, por ejemplo, de aquellos recursos a los que podemos derivar a estas familias o adolescentes, ya sea servicios sociales o servicios comunitarios. Podemos optar por el One Hand Off, que sería, en este caso, llamar directamente desde la consulta para facilitar esa conexión entre la familia y el adolescente y el recurso a la que la queremos derivar, y también a favorecer el seguimiento. Una vez ya hemos hecho esa derivación, luego es importante saber si esa familia o adolescente ha acudido al recurso, si le ha servido o no. Por último, destacar o darle importancia a la búsqueda de aliados en el contexto comunitario y responder de manera coordinada con ellos, ¿no? Estamos el sistema sanitario, pero también es importante valorar el entorno comunitario, el trabajo social y, desde luego, en este caso, el entorno escolar, ya sea el instituto o el colegio de verano, porque a veces los adolescentes están como un poco más olvidados en los periodos estivales, ya que no tienen la posibilidad de asistir al colegio. ¿Qué pasa con ellos en esos meses? O las actividades extraescolares. Hemos llegado al final de esta píldora. Muchas gracias a Rami por la oportunidad de presentarles. Espero que lo hayáis disfrutado.